Buenos días, perdón la demora, pero ya estamos ahora sí, ya con todas las diapositivas puestas. Buenos días tengo todos ustedes, sean bienvenidos a la sesión de oncología, la segunda del año. El día de hoy vamos a exponer un caso clínico, el cual es relacionado a cáncer pulmonar, específicamente es un adenocarcinoma pulmonar con mutación en EGFR19. Quiero agradecer de antemano a todos los doctores que pudieron asistir y colaboraron conmigo para la elaboración de este caso clínico. Espero que sea de lo más provechoso para mis compañeros. Bien, primero vamos a hablar a grandes rasgos acerca de las generalidades en cuanto a cáncer pulmonar. Tenemos que el cáncer de pulmón es la neoplasia maligna más común. Asimismo, es la principal causa de muerte por tumores malignos. Se estima que alrededor de 1.37 millones de muertes suceden en el mundo cada año. De este total de muertes, alrededor de un 71% son consideradas como causas directas del tabaquismo. Sin embargo, el resto, alrededor de un 29%, está relacionado, vinculado a otras causas que no precisamente tienen relación con el tabaquismo. De estas restantes, el 19% de estas personas que tienen cáncer pulmonar sin antecedentes de tabaquismo van a ser mujeres, en contraposición con los varones, que van a ser aproximadamente un 9%. Esto ocurre principalmente con datos registrados en Estados Unidos. Podemos apreciar aquí en una publicación que se realizó hace 2 años, en donde se realiza como tal la estadificación de la incidencia y estadística del cáncer a nivel mundial, en la que podemos apreciar que la estimación de casos nuevos por cáncer alrededor del mundo ocupa la primera posición el cáncer pulmonar, y mientras que en el caso de las mujeres ocupa la tercera posición. En cambio, en muertes a nivel mundial por cáncer, tienen el primer lugar en los hombres y el segundo lugar en las mujeres. Sin embargo, esto también, si se agrupa aparte y se ponen variantes como el tipo de ciudad o el tipo de país en el cual se desarrolla la enfermedad, van a tener sus variantes, cambian un poco. En el caso de los países desarrollados, por ejemplo, las muertes ocupan la primera posición tanto en varones como en mujeres, y mientras que la incidencia de nuevos casos, pues en el caso de los varones, pues es principalmente por próstata, mientras que en las pacientes femeninos ocupa el tercer lugar el cáncer pulmonar. Sin embargo, en países desarrollados, como en vías de desarrollo, como en el caso de lo que es nuestro país, pues vemos que los nuevos casos por cáncer diagnosticados anualmente se estiman en una mayor proporción para el cáncer pulmonar en el caso de los varones, y en tercera posición el cáncer de pulmón en el caso de las mujeres, mientras que la causa de muerte pues sigue siendo en los hombres el cáncer pulmonar, y la segunda posición después del cáncer de mama en el caso de las mujeres. Es importante mencionar que en general el cáncer pulmonar se diagnostica con mayor frecuencia en mayores de 65 años. 70 años es la media que reporta el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. El cáncer pulmonar de células no pequeñas representan alrededor del 85-90% de los cánceres pulmonares. Es el que tiene mayor incidencia. Recordemos que este grupo engloba otros cánceres que ahorita vamos a ver más adelante, pero en general es el más habitual. En Estados Unidos el carcinoma de células escamosas ha disminuido, mientras que se ha incrementado por el contrario el adenocarcinoma en ambos sexos. Esto se ve relacionado mucho hacia las medidas que han cambiado por una parte la industria tabaquera en sentido de la producción de cigarrillos. Reportes del Instituto Nacional de Cancerología de aquí de México mencionaban que acerca del uso de filtros y demás, reducción en el sentido de nicotina, hacía de que de manera involuntaria se aspirara más al momento de fumar, y pues eso hiciera que el humo se extendiera hacia partes más internas del pulmón y no precisamente se desarrollara cáncer epidermoide, sino adenocarcinoma. Podemos apreciar aquí en estas gráficas cómo el número de casos anuales, bueno, el número por 100,000 personas anuales identificados anualmente tiende a disminuir en los últimos 20 años, prácticamente, 30 años. Esto a partir de las políticas que se han hecho a favor de que se deje de fumar y demás. Asimismo, las muertes también han decrecido. Si podemos analizar también en cuanto a la supervivencia a 5 años, vemos que también ha aumentado prácticamente alrededor de un 8 o 9% con el paso de los años desde 1975. El porcentaje que sobreviven a los 5 años en general es de un 18.1%.
tenemos que ese porcentaje de supervivencia va a depender del estadio o el estadio en el que se encuentra el cáncer pulmonar. Vamos a tener que, si se encuentra localizado, pues va a tener como tal un mayor porcentaje de sobrevida a los 5 años. Sin embargo, ¿cuál es el problema aquí? Que el mayor porcentaje de los pacientes que van a llegar a diagnóstico, que van a llegar al diagnóstico en el momento en el que hay manifestaciones clínicas y demás, pues prácticamente el mayor porcentaje va a ser cuando ya se encuentra en una etapa invasora, distante, con ya presencia de metástasis. Entonces eso dificulta porque vemos que la sobrevida pues realmente disminuye a un 4.5% de los pacientes únicamente. Lo que hace un rato comentábamos, la principal incidencia que vamos a tener en el cáncer pulmonar, la edad principalmente va a ser entre los 65 y 74 años, la edad media va a ser 70 años. Sin embargo, en los pacientes que hace un rato comentaba acerca de que no tienen antecedentes de haber sido fumadores o fumadores pasivos o haber tenido contacto con alguna sustancia proveniente del hábito de fumar, entonces se presenta, generalmente ese tipo de cáncer se tiende a presentar mucho más joven y principalmente en las mujeres. La incidencia por razas pues también es muy variable. En el caso de los pacientes que tienden a desarrollar, por ejemplo, cáncer sin necesariamente tener antecedentes de tabaquismo, son los pacientes asiáticos, en los cuales en los últimos años también ha habido un incremento de cáncer de tipo de adenocarcinoma. El porcentaje de muertes pues, prácticamente se va a dar durante la séptima octava década de la vida, proveniente del diagnóstico del cáncer. Bien, vamos a hablar ya directamente acerca del caso clínico y más adelante vamos a ir desarrollando un poco ya con los datos que tenemos al respecto y los doctores que nos acompañan. Se trata de una paciente de sexo femenino de 41 años de edad. Ella, como antecedentes, mencionaba que tenía una abuela paterna y madre con diabetes mellitus tipo 2, hermana con hipertensión arterial sistémica y antecedentes de tipo oncológico pues negativos. Los antecedentes personales no patológicos, pues es originaria y residente de la ciudad de Puebla, es médico internista, es católica, está actualmente casada y habita en vivienda propia, tiene una mascota únicamente y su hemotipo es ORH positivo. Como antecedentes personales patológicos únicamente refería alérgica a la maracuyá, negaba algún tipo de enfermedades crónico-degenerativas, como cirugías previas tenía 2 cesáreas, una apendicectomía y una artroscopía de cadera derecha en mayo de 2016. Negaba tabaquismo, negaba alcoholismo y también negaba algún otro tipo de toxicomanía. Como antecedentes gineco-obstétricos, presentó la menarca a los 12 años, su ritmo es de tipo regular, 28/5, su fecha de última menstruación fue al momento de que ingresó a hospitalización, fue el 16 de febrero de 2017 y tuvo 2 embarazos, los 2 fueron por cesáreas y su última citología cervicovaginal y mamografía fueron reportados sin anormalidades en 2015. En el momento en el que ella ingresó como tal a hospitalización para que se le realizara como tal ya una broncoscopía para toma de biopsia, la paciente refería que inició con dolor en cadera derecha con irradiación a región glútea inguinal ipsolateral en mayo de 2016. A raíz de eso se le realiza una artroscopía en la que se reportó pinzamiento femoroacetabular derecho y posteriormente se inició con tratamiento médico con rehabilitación física pero sin mejoría clínica. 6 meses posteriores se realizó una tomografía en la que se reportó una lesión en hueso ilíaco derecho, por lo que se le realizó una artrorresonancia magnética que evidenció áreas de malignidad en cresta ilíaca derecha. Posteriormente, aquí se le realiza un estudio de PET el 22 de febrero de 2017, en el que se reportan lesiones nodulares hipermetabólicas en el lóbulo pulmonar superior izquierdo, así como líticas, hipermetabólicas, estructuras óseas en la base de cráneo. Estas imágenes las vamos a ver en un momento. Aquí se me... 6 meses antes tenía una tomografía que reportaban una lesión en el ilíaco y no sé. Ajá. Aunque no está así. No. Bien, entonces a raíz de la localización de las lesiones nodulares hipermetabólicas en la PET,
se decidió realizar una broncoscopía para toma de biopsia de lesión tumoral el día 27 de febrero de 2017, que es cuando entra a hospitalización y tenemos el gusto de conocerla. Entonces, en el estudio histopatológico, posteriormente se reporta adenocarcinoma moderadamente diferenciado de tipo invasor. Asimismo, se le realizaron técnicas de histoquímica, inmunohistoquímica, y se realizaron mutaciones de ALK, ROS1 y KRAS negativas a las piezas obtenidas de la biopsia de tumor en el lóbulo superior izquierdo. Se obtuvo como tal una mutación de EGFR positiva con deleción del exón 19. Asimismo, se le tomó una biopsia líquida sin DNA tumoral circulante. Al interrogatorio por aparatos y sistemas únicamente refería pérdida de peso en los últimos 6 meses sin pérdida del apetito. Asimismo, refería que continuaba con el dolor de tipo somático continuo en la cadera del lado derecho, la cual calificaba con una puntuación de 6 a 10. De 6 de 10 en la escala de visual análoga. En la exploración física, pues realmente no había datos patológicos sugerentes de algún compromiso de algún sistema. Sin embargo, lo único que tenía era dolor a la palpación en la zona inguinal, pero todos los demás, sus campos pulmonares estaban bien ventilados y sin aparente presencia de tos o algún otro problema de tipo obstructivo. Al ingreso se le toman los laboratorios correspondientes, se le toma una citometría hemática completa, una química sanguínea, se le hacen electrolitos séricos, tiempos de coagulación y dímero D. Los valores que estuvieron alterados fueron la deshidrogenasa láctica con 261, el calcio ligeramente elevado con 10.3, el colesterol un poco también elevado, 205, y la TPT estuvo en 23.60 segundos, estuvo disminuida, y el dímero D estuvo en 2607. Bien, ya en cuanto a los estudios de imagen que tenía como antecedentes, pues son realizados los que ya había comentado anteriormente. Ahorita el doctor Campos en un momento va a pasar. Esa es la broncoscopía que se le realizó también, en la que podemos ver la masa tumoral, y se le realizó pues, la posterior toma de biopsia. A partir del resultado histopatológico y obtenido después de la biopsia, pues se decide iniciar tratamiento con afatinib a dosis de 40 miligramos diarios, pero debido a que durante los días subsecuentes a la semana prácticamente presentó colitis por radiación, colitis medicamentosa e infecciosa, que requirió una hospitalización en días subsecuentes, se le decide bajar la dosis a 20 miligramos cada 24 horas y hasta el momento tiene un adecuado apego y tolerancia. Bien, aquí hay que comentar ya un poquito más acerca de ya propiamente la patología que tenemos enfrente. Ok. Ok, bueno, nada más para aclarar, 2 meses antes de la cirugía de la artroscopía, tiene una radiografía, bueno, hay que decirlo, del Hospital Guadalupe, donde ya se veía la lesión, y 1 mes antes de la cirugía tiene otra artroresonancia de la ABN, donde ya se veía la lesión. Yo le pedí para este nuevo estudio, la operaron, estuvo en rehabilitación 6 meses y seguía con dolor, cambió de médico. Su nuevo ortopedista le solicitó nuevamente la artroresonancia porque, bueno, clínicamente seguía igual. La paciente llegó con mucho dolor, de hecho, yo revisé los estudios previos para hacer el nuevo estudio y es donde encontramos esta lesión. Este es otro paciente solo para ejemplificar en lo que consiste la artroresonancia. ¿Y esos reportes como de esos otros hospitales? La radiografía no tenía reporte y la artroresonancia solamente hablaba de pinzamiento acetabular, no hablaba nada de alguna lesión ósea. Cabe mencionar que su esposo es médico y, digamos, aparte también así como estudiando entre ella y él, estuvieron viendo el dolor hacer. Sí. Entonces, bueno, lo único que hacemos es que se utiliza una aguja especial, bueno, localizamos el cuadrante superexterno de la cabeza femoral. Esta aguja se introduce hasta el espacio de la cápsula. Una vez que se ha localizado, a través de un catéter se infiltra el medio de contraste para distender la cápsula articular
y posterior a esto, bueno, ya realizar la exploración tomográfica por resonancia y por tomografía. Esas son las radiografías de esta paciente. De hecho, inmediatamente después de hacer la artrografía y la artroresonancia se tomaron estas radiografías. Esta lesión estaba más pequeña, obviamente, en el estudio radiográfico del Hospital Guadalupe, pero bueno, vemos esta imagen magnificada. Es una imagen de características líticas, prácticamente abarca todo el margen lateral derecho de la cresta ilíaca. No es tan evidente, pero se extendía de manera parcial hacia la región acetabular. El espacio articular está conservado y hay pérdida parcial de la superficie cortical. Esas son las imágenes de la artroresonancia. Como les comenté, se distiende la cápsula articular, por eso únicamente vemos el material de contraste aquí en el espacio de la cápsula. Vemos en la secuencia T1 esta lesión expansiva de características líticas, lo comparamos con la cresta ilíaca contralateral, la cual presenta una morfología adecuada. Se observan ya cambios en la intensidad de señal de los grupos musculares adyacentes, y en esta secuencia es una secuencia STIR para valorar edema de la médula ósea. Vemos esta lesión cómo se extiende hasta la superficie acetabular. En esta secuencia STIR también en el plano axial vemos la lesión expansiva, cómo está infiltrando los grupos musculares adyacentes. Esta hiperintensidad está dada solamente por el edema, es una fase simple en cuanto a la inyección intravenosa, solamente vemos el contraste en la articulación, y en la secuencia de difusión vemos exactamente cómo las zonas de infiltración están mostrando restricción. Esto habla de una lesión hipercelular. En el interrogatorio por parte de nosotros, bueno, lo único que refería era el dolor en la cadera, no dolor en ninguna otra localización, y bueno, al menos a nosotros no nos refirió alguna pérdida de peso. Y se realizaron de manera complementaria imágenes tomográficas. En esta reconstrucción en 3D es muy evidente la diferencia en cuanto a la densidad del hueso por la lesión lítica, las áreas que ya habíamos visto en la radiografía, cómo está erosionando la superficie cortical. Vemos nuevamente aquí, es una lesión que involucra tejidos blandos, tejidos óseos, probablemente algunas calcificaciones dentro del componente de los tejidos blandos, y la lesión lítica que se extiende hacia el acetábulo, y esta es una reconstrucción coronal. Nosotros, bueno, por los datos clínicos y bueno, obviamente estamos limitados solamente a la exploración de la cadera, el reporte lo concluimos como sospecha de un condrosarcoma. Y bueno, solamente para ejemplificar, aquí tenemos una lesión pues muy similar, características líticas, un componente sólido que está condicionando o se asocia a un componente lítico, aunque bueno, no vemos propiamente las calcificaciones de la matriz condral, y algo similar a lo que vemos en la resonancia, la hiperintensidad en la región de la médula, pérdida de la cortical y un componente de tejidos blandos adyacente. Listo. Y no, solamente tenemos, pues al estudio que vino fue la artroresonancia. Posteriormente, bueno, durante el estudio me enteré que era doctora, revisé los estudios previos y bueno, le comenté que había una lesión sin darle nombre y apellido en ese momento. Lo valoramos en los estudios previos, de hecho ella tenía conocimiento de que, bueno, al mostrárselo, ¿no?, que estaba en los estudios previos. Al día siguiente me habló su esposo y se le sugirió realizar un PET. Y bueno, ahora es lo que va a comentar la doctora Mónica. Bueno, buenos días. Soy la doctora Mónica Sabaté de Medicina Nuclear. Me comentan que los estudiantes no pasan por Medicina Nuclear, así que yo voy a aprovechar este momento para explicarles un poquito de lo que es un PET. No solamente pedir un estudio, sino saber qué están pidiendo. El PET, por sus siglas en inglés, es una tomografía por emisión de positrones. Es una técnica híbrida de medicina nuclear y radiología. Es una técnica que valora la función por parte de medicina nuclear y la morfología por parte de la tomografía. Es una técnica no invasiva que tiene la ventaja de que estudia todo el cuerpo. Tiene una alta sensibilidad, una aceptable especificidad, y lo que nosotros valoramos para hacer la interpretación es una valoración cualitativa, visual, y una valoración semicuantitativa con unos valores que denominamos sub, el submax.
Para que tengan una idea, el submax por encima de 2.5 se considera malignidad, por debajo no es malignidad. Para hacer este estudio requerimos un equipo PET y requerimos un trazador. Ese radiotrazador, el más utilizado en oncología, es el FDG. El FDG valora la proliferación celular, el metabolismo y no es más que glucosa radiomarcada. ¿Qué hace el FDG? Bueno, la glucosa normalmente en una célula normal lo que hace es introducirse a la célula por los transportadores de membrana GLUT y dentro de la célula es glucosilada. ¿Qué pasa en la célula tumoral? La célula tumoral tiene un aumento de esos transportadores de membrana y tiene un aumento de la proliferación, un aumento de las enzimático. ¿Qué pasa con la FDG? La FDG hace exactamente lo mismo. En la célula tumoral aumentará la entrada a la célula, pero una vez dentro no será glucosilado. Por tanto, se quedará dentro de la célula y lo que nosotros estamos viendo en la imagen es la FDG marcada. Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Vemos actividad fisiológica en cerebro, en corazón. Vemos actividad fisiológica en glándulas y tejido linfático, en hígado y bazo. Eliminación por asas de intestino y eliminación también por riñón y por tanto actividad en vejiga. Bueno, y por último en vasos periféricos. ¿Qué vemos en esta paciente? A ver. Listo. Bueno, en esta paciente vemos que tiene algo más que la actividad fisiológica, ¿no? Sí pasa. A ver, ¿por qué acá no me pasa? ¿Cómo hago para pasarlo yo? Pero no me deja. ¿Sí? Perfecto. Bueno, voy a pasar lo que nosotros valoramos cuando hacemos el estudio y van a ver que tiene una serie de lesiones que vamos a estudiar. ¿Sí? Bueno, vayan fijándose dónde creen que ven lesiones o actividad que no se considera fisiológica. A ver. Sí. Bueno, espero que hayan visto al menos, tiene 4 lesiones, espero que hayan visto al menos 2 de las 4 lesiones que tiene. Vamos a empezar por la lesión que encontramos en el pulmón. A ver. Va lento. Acá está. Es una lesión hipermetabólica, por tanto ya nos hace pensar que es maligna. De hecho, tenía un submax de 14.5. Es una lesión de bordes irregulares, ya cavitada, espiculada y que además tiene un componente de vidrio expulido que podría considerarse que es por infiltración linfangítica. El resto del pulmón, esta lesión está situada en el lóbulo superior izquierdo. Por abajo ya no tiene nada, pero por encima, por encima de esta lesión, acá tiene otra lesión que no es caracterizable metabólicamente, pero también tiene unos bordes irregulares y en el contexto de esta paciente podemos considerar que también es sugestivo de malignidad. Entonces ya pensamos que esta lesión es una lesión primaria, pensamos que es una neoplasia de pulmón. Y entonces, ¿qué vamos a buscar? A ver,
vamos a buscar lesiones en cerebro. En el encéfalo no encontramos nada. Hay que decir que la captación fisiológica del FDG va sobre todo al cerebro, por tanto, no somos una buena técnica para valorar lesiones metastásicas en cerebro, se le tendría que hacer una resonancia, ¿no? si sospecháramos una lesión metastásica. ¿Qué vamos a buscar también? Ganglios de mediastino por infiltración linfática, no encontramos ningún ganglio. Y suprarrenales. Acá no se puede valorar bien la suprarrenal derecha, pero ya les digo yo que tenía una distribución, una densidad, una captación fisiológica, una morfología fisiológica y por tanto el PET tiene un valor predictivo negativo muy alto para lesiones suprarrenales, por tanto descartamos que tenga malignidad. Y posteriormente vamos a buscar lesiones en hueso. ¿Qué encontramos en hueso? Acá, en base de cráneo, acá, encontramos una lesión hipermetabólica, lítica, que está localizada en región petroclival de izquierda. Más abajo seguimos bajando. ¿Se ve? A ver. Y encontramos una lesión también hipermetabólica. Yo digo que el PET dirige el camino de la tomografía, ¿no? Nosotros somos los farolillos que iluminamos al radiólogo. Vemos una lesión también hipermetabólica, maligna, lítica, con esclerosis ya del borde posterior del cuerpo vertebral de D7. Y por último, más abajo, vemos esta lesión que ya se describía en la resonancia. Es una lesión lítica expansiva con afectación ya de los músculos regionales y del tejido blando. Además, esta lesión está en área ilíaca derecha, pero también está afectando, ya vemos acá que está afectando la región acetabular posterior. A ver si lo consigo. Bueno, acá, región acetabular posterior y también un poquito más arriba. La unión sacroiliaca ipsilateral. Acá, bueno. Ya no se los paso porque no consigo. Pero acá. Esa lesión pequeñita que a lo mejor cuesta más ver por tomografía, pero yo les digo que iluminamos el camino. Bueno, quien la vio, porque no lo consigo. Entonces tiene una lesión en pulmón, una lesión que nosotros consideramos que es primaria, y 3 lesiones óseas líticas. Y por mi parte ya está. Hasta aquí, no sé si el doctor Romarico quisiera hacer algún comentario o aportación respecto al caso. Yo creo que hay que ver la patología que nos va a ayudar mucho, ¿no? Buen día. Nosotros recibimos en patología inicialmente biopsia de hueso ilíaco. En esta imagen podemos ver algunas trabéculas óseas correspondientes a fragmentos del hueso ilíaco y vemos cómo la médula está completamente sustituida por esta neoplasia maligna, que en otras áreas vemos que tiene un patrón de crecimiento glandular y vemos que tiene extensión a tejidos blandos. Aquí tenemos un acercamiento de una de las glándulas que muestra necrosis central y vemos cómo los núcleos son pleomórficos y tienen un nucleolo muy prominente. En otras zonas vemos que estas glándulas están inmersas en un estroma desmoplásico
que aquí hacemos más evidentes con la tinción de Masson. Todas estas son las glándulas que están ahí infiltrando. Con esta morfología, nuestra sospecha, pues, bueno, el diagnóstico hasta aquí es de un adenocarcinoma metastásico y las primeras opciones a considerar son pulmón y mama. Por lo tanto, hicimos inmunistoquímica para TTF1 y napsina. Aquí tenemos el TTF1 con positividad nuclear muy acentuada y la napsina que tiene positividad granular citoplásmica. Estos dos marcadores positivos. Hicimos también PDL1, que tiene una marca membranal incompleta, la encontramos en el 10% de las células tumorales. Y se hizo además inmunistoquímica para GCDFP15, una proteína que es positiva en cáncer de mama, que en este caso pues es negativa. Y posteriormente se realizó también inmunistoquímica para CMET, que fue positiva. Por lo tanto, el diagnóstico es de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado pulmonar metastásico, que tenía también invasión linfovascular y la extensión a tejidos blandos que ya les mostré. Posteriormente recibimos biopsia de tumor apical del lóbulo superior izquierdo y lavado endobronquial. En estos fragmentos que evaluamos eran pequeños, sin embargo, en uno de ellos presentaba esta misma neoplasia que vemos que de características muy similares a la que vimos en ilíaco, como tiene un patrón de crecimiento glandular, está infiltrando. Aquí tenemos otra vez un acercamiento donde vemos las características nucleares con mucha atipia. En esta biopsia ya no se realizó inmunistoquímica, ya que se había realizado previamente en hueso ilíaco. El diagnóstico fue de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado invasor. Recibimos también lavado endobronquial, que tuvo algunas células neoplásicas presentes. Y en el momento de la toma de la biopsia se guardó tejido en fresco para realizar búsqueda de mutaciones, que fue positivo para la mutación B600C del oncogen BRAF, positivo para mutación en delecciones del gen EGFR en el exón 19 y reordenamiento del gen ALK fue negativo. Entonces, ahora les voy a hablar solamente de estas mutaciones, no abundé en todas las mutaciones de cáncer de pulmón porque son demasiadas. Y para ponernos en contexto, pues como ya vimos previamente, el carcinoma de células no pequeñas de pulmón es el más frecuente, 85% de todos los carcinomas de pulmón, y de ellos el adenocarcinoma corresponde aproximadamente al 50% y el carcinoma epidermoide a 30%. Y del carcinoma de pulmón, cerca del 70% de los casos se presenta en etapas avanzadas, donde ya no son resecables quirúrgicamente. Por eso es que se han desarrollado o se han hecho búsqueda de múltiples mutaciones moleculares que pueden ayudar al tratamiento de estos pacientes que se presentan ya en etapas avanzadas. En esta gráfica les muestro cuáles son las mutaciones que se presentan principalmente en adenocarcinoma. Son porcentajes aproximados y depende de la serie que consultemos, pero de las más frecuentes son KRAS con un 25 a 30%, EGFR 15 a 20% y estas son mutuamente excluyentes. La que le sigue en frecuencia es ALK, que varía de 2 a 7%, y estas mutaciones que son mucho menos frecuentes. Y existe aún un porcentaje, quizá ahora ya es menor este porcentaje, pero que aún están en estudio. En carcinoma epidermoide hay un menor número de alteraciones. Las principales son en el factor de crecimiento, el receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 1 en 22% de los casos y en esta vía en 33% de los casos. BRAF también está presente, pero en un porcentaje muy bajo, y MET en 6% de los casos. Entonces vamos a hablar primero de la vía de alteración en EGFR. EGFR, como su nombre lo indica, es un receptor transmembranal del factor de crecimiento epidérmico que cuando se une a este factor de crecimiento por homo o heterodimerización con otro receptor de EGFR o con un receptor de la misma familia, se va a fosforilar y va a activar estas vías que van a llevar a proliferación celular, inhibición de apoptosis, angiogénesis, migración, adhesión e invasión. En cáncer de pulmón, las principales alteraciones en el receptor de EGFR se presentan en el exón 19, que corresponden aproximadamente a un 44%, y mutaciones puntuales en el exón 21, que corresponden aproximadamente a 44%. Entre las dos suman 85% y son las más frecuentes. Las características clínicas que se ha visto que presentan los pacientes que tienen estas mutaciones son mujeres no fumadoras, de raza asiática y histológicamente que sea un adenocarcinoma, por lo que se han desarrollado pues múltiples fármacos inhibidores de esta vía.
El mejor método de análisis es la mutación, ya que también se puede hacer la detección con inmunistoquímica, pero ahí solamente evaluaríamos la expresión de la proteína y no la mutación. En esta vía, después de recibir los pacientes inhibidores de EGFR, casi todos desarrollan resistencia a estos fármacos, aunque tengan una respuesta inicial que pueda durar meses. Las principales vías que se alteran o que apoyan que se desarrolle esta resistencia es el desarrollo de una segunda mutación. La más frecuente en el 60% de los casos es en T790M. Los inhibidores de EGFR lo que hacen es que tienen una inhibición competitiva con ATP para inhibir la fosforilación. Y lo que hace esta mutación es que incrementa la afinidad del ATP por el receptor de tirosincinasa, por la porción afín a tirosincinasa, y entonces pues ya no tienen tanta actividad competitiva los inhibidores y por eso es que hay una resistencia. Por lo tanto, se han desarrollado inhibidores de segunda línea, que se hablará más adelante de ellos, que tienen una mayor afinidad por el blanco molecular, tienen una unión irreversible y pueden tener acción en más de una vía. Sin embargo, pues también tiene efectos adversos, ya que al tener una mayor afinidad por el receptor, no solamente se unen al receptor de las células tumorales, sino también a receptores de otras partes del cuerpo, como piel y tracto gastrointestinal, y pueden producir efectos adversos como diarrea o rash. Otra de las vías por las que se adquiere resistencia a inhibidores de EGFR es la alteración en c-Met, que es el factor de transición mesenquimal epitelial. Esto produce resistencia a inhibidores de EGFR en 5 a 20% de los casos que ya recibieron tratamiento con inhibidores de EGFR, y de nuevo se produce en un porcentaje muy bajo, solamente 1.4%. La disregulación de c-Met promueve angiogénesis, invasión y metástasis, y se ha visto independientemente de las características que pueda aportar al tratamiento, es que confiere un mal pronóstico. Aquellos pacientes con cáncer de pulmón que tienen incremento en c-Met y en factor de crecimiento de hepatocitos tienen un peor pronóstico. Otra de las alteraciones es en la proteína ALK. Desde 2007 se hicieron los primeros reportes de translocación entre la proteína ALK y ML4. Esta es la mutación más frecuente, sin embargo también puede haber translocación de ALK con otras proteínas. Las características clínicas, digamos, de los pacientes que presentan esta alteración son pacientes jóvenes, no fumadores y también en adenocarcinoma. El tratamiento, el fármaco que se ha desarrollado contra esta translocación es crizotinib, y el mejor método de detección es con FISH. También se puede hacer por inmunistoquímica, pero se prefiere el estándar de oro es FISH, como se hizo en este caso, pero en este caso fue negativo, no hubo translocación. Y aquí solamente les muestro, en el FISH lo que utilizamos es una sonda dual en que se marca el extremo 3' y 5' de ALK. Esto veríamos en una célula normal en que no hay un reordenamiento, no hay una translocación y los dos extremos van a estar unidos. Esto lo valoramos mediante inmunofluorescencia. Y cuando hay translocación, estas señales van a estar separadas porque ALK va a tener otro gen de fusión, otra pareja de fusión, que puede ser ML4 o puede ser otra. Es importante recalcar que con el FISH no podemos decir con qué proteína estamos teniendo la translocación, solamente que existe. Otra de las vías y de las que evaluamos también en esta paciente es en BRAF y específicamente en B600E. La alteración en BRAF produce un incremento en la proliferación celular. Es una proteína con propiedad serin-trionincinasa y se produce en adenocarcinoma en 6% y en carcinoma epidermoide en 4%. Y en BRAF la mitad de las mutaciones se dan en la proteína B600E, que en el caso de esta paciente fue positiva. Y otra de las proteínas que evaluamos aquí en este caso fue PDL1, que esto ya es más para inmunoterapia. El PD1 que significa muerte celular programada, es un receptor de células T que interactúa de manera fisiológica con dos ligandos, con PDL1 y PDL2. Lo que hace esta unión es que modula la respuesta inmune inactivando a las células T. Y podemos ver que las células tumorales han desarrollado la expresión de PDL1 para precisamente inactivar a las células T mediante la unión con PD1.
Entonces, se han desarrollado anticuerpos mediante inmunistoquímica para hacer la detección de esta proteína en las células tumorales. Sin embargo, en el terreno de la patología, la interpretación del PDL1 aún está un poco gris. Hay, por ejemplo, este estudio intentaba hacer una estandarización de cómo se interprete el PDL1. Sin embargo, es un poco complicado porque se han desarrollado diversas clonas, varias clonas. En este estudio evaluaron 4 de las clonas y cada clona se desarrolló para evaluar un fármaco contra PDL1. Está 28.8 de DACO, 22.3 de DACO, de Ventana, estas otras 2, y cada uno tiene un punto de corte para positividad diferente. En este estudio tomaron 1%, que solamente estuvieran positivas 1% de las células tumorales en estas 2 clonas. Para esta clona, 1% de células tumorales y 1% de linfocitos infiltrantes del tumor, y para esta clona, 25% de células tumorales que tuvieran expresión de PDL1 para considerarlo positivo. En general, en otros estudios reportan una positividad que va del 20 al 54% y el punto de corte que más se había tomado es 50% de células tumorales positivas o 10% en linfocitos. Sin embargo, ahora lo que se recomienda es que en el reporte de patología se informe solamente como positivo en qué porcentaje de células tumorales, y pues ya dependerá de la decisión del equipo clínico con el patólogo de qué se va a hacer con el paciente. Y aquí les pongo algunas de las recomendaciones de una guía que salió en 2013, no es muy reciente, pero es la que abarca este tema de las mutaciones en EGFR y ALK, que emitió el Colegio Americano de Patología, la Sociedad Internacional para el Estudio de Cáncer de Pulmón, y ellos recomiendan que se haga detección de mutación para EGFR y ALK en pacientes con características clínicas compatibles, los que les mencionaba, que sean jóvenes, no fumadores y con adenocarcinoma. En todos los casos de adenocarcinoma, independientemente de las características clínicas que puedan sugerir o no que exista la mutación. En especímenes limitados, en caso de biopsias o en citologías, se recomienda también hacer cuando no se puede excluir un componente de adenocarcinoma, cuando el material sea muy limitado, pero las características clínicas puedan ser compatibles con que tenga la mutación, entonces hay que buscarlas. Y la determinación de las mutaciones se puede realizar en un paciente que aún no ha recibido tratamiento, tanto en las metástasis como en el sitio primario. Y recordar que, bueno, estas solamente son recomendaciones y que dependen mucho del criterio del paciente específico al que estemos viendo y del criterio del clínico lo que se va a hacer. El tratamiento en etapas tempranas, bueno, solamente un 30% de los casos de cáncer de pulmón se presentan en etapas tempranas, sin embargo, la mayoría va a presentar progresión de la enfermedad. Y las guías respecto al análisis mutacional en estos casos recomiendan que se hagan en ese momento, si es posible hacerlas, y si no, por lo menos que se conserve tejido para hacerlas en caso de que el paciente presente progresión de la enfermedad. Y eso es todo, gracias. Si quieres, adelántate un poquito y vete directo al tratamiento para que no se repitan muchas cosas, ¿no? Sí. Bien, para guiarme un poquito acerca del tratamiento y cuáles eran los algoritmos que se debían de seguir, me basé en la guía europea para tratamiento de cáncer metastásico pulmonar de no células pequeñas, y pues fue publicado el año pasado prácticamente. Aquí este es un bonito algoritmo acerca de cuáles son las decisiones que se deben tomar a partir de los resultados de anatomía patológica que se recibieron. Es evidente que en el caso de nuestra paciente se trata acerca de una paciente con cáncer pulmonar en estadio 4 por la presencia ya de metástasis a distancia, y aquí lo que nos recomienda hacer la ESMO
es determinar primero acerca de si hay presencia de traslocación de ALK o hay mutación en EGFR, como fue lo que sucedió en ese tipo de situaciones. También es muy importante visualizar si estas existen o no como tal. Aquí, al ser positivas la mutación en EGFR, lo que recomienda la sociedad es el uso de inhibidores de EGFR, de tirosina quinasa, y entonces las que recomienda son de primera línea genitinib, erlotinib y afatinib. Aquí en nuestra paciente, como ustedes ya pudieron observar y leer en las diapositivas anteriores del comienzo, el medicamento empleado fue afatinib, la cual corresponde con los parámetros recomendados. Lo que también se recomienda por parte de la sociedad es la valoración en cuanto al estado funcional general del organismo para ver si pudiese tolerar el medicamento y sobre todo valorarlo en una escala. El estado funcional lo valora de 0 a 4 y a partir de ahí pues se toman las decisiones acerca de cuál es el medicamento. Aquí en este caso pues igual nuevamente se vuelven a hacer las mismas recomendaciones y una vez que ya se están administrando se evalúa si la enfermedad continúa progresando o progresa en un menor porcentaje. Entonces, en el caso de que la enfermedad progrese, entonces se recomienda también el uso de tratamiento local. Puede ser cirugía o radioterapia si lo amerita como tal. Sin embargo, esto es más que nada para un estadio 3, 3B. Para el 4, pues ya únicamente lo que recomendaba acerca del tratamiento de sostén en el caso de que el estado funcional decaiga, pues únicamente sería el tratamiento propiamente paliativo en cuanto al uso de alguna radioterapia para presencia de dolor, en este caso óseo, o algún tipo de otra manifestación principalmente del área de algología. Iván, en este caso, una mujer joven con una enfermedad oligometastásica, ¿no? Realmente se le dio radiación, ¿no? Como la pelvis. ¿En qué momento considerarías darle quimio versus inmuno? Lo que pasa es que, bueno, la información que tenemos hasta el momento en el mundo, yo creo que uno debe ser coherente con eso y sabemos que los inhibidores de tirosina quinasa en pacientes en primera línea de cáncer de pulmón sin haber recibido tratamiento previo tienen una tasa de respuesta del 70 al 80%. Entonces eso quiere decir que tú puedes controlar el 80% de las veces y si tú te fijas ahí dice enfermedad oligometastásica, si te progresa dale tratamiento local. Entonces yo creería que si tenemos enfermedad estable un tiempo, 3-4 meses de tratamiento, tiene enfermedad estable, reduce la captación tanto en el primario como en las metástasis, yo sería de la idea de sí darle tratamiento con radiación, pero con inhibidor. No le cambiaré la quimio porque la quimio tiene menos tasas de respuesta. Sabemos que con quimio radio, por ejemplo, en etapa 3 la tasa de respuesta es de 45%, ¿no? Que te deja, y solo el inhibidor es de 80%. Entonces yo creo que lo conveniente ahorita sería… Ahora, los estudios que se están corriendo que suenan… Quimio más inhibidor, ¿no? Es quimio más radio o inhibidor más radio. Y lo que se está corriendo ahorita que suena muy interesante y a lo mejor es la pregunta que tú haces en un futuro es inmuno más radioterapia. Se lo corrimos de primera intención, ahorita no hay un estándar de qué empezar primero, si el inmuno o el tratamiento para la mutación, si es que tienes alguna. Sin embargo, digamos, sabemos que los pacientes que tienen mutaciones es poco frecuente que tengan buena expresión de PDL1. De hecho, se cree que más o menos el 1 al 10% de los pacientes lo puede tener. Entonces, habitualmente yo no esperaría que ella lo tuviera, ¿no? De hecho, es baja la expresión, por lo tanto no habría que empezar con el inhibidor, inhibidor de PDL1. Por lo que yo creo que empezar con el TKI, el afatinib, ver evolución, si tiene buena respuesta, a lo mejor dar el tratamiento locorregional al pulmón y a la metástasis que tiene arriba en la base del cráneo y evaluar, ¿no? Yo creo que le puede ir relativamente bien, ¿no? Bueno, afatinib, si ustedes se fijan, está muy chistoso su tipo de mutaciones porque tiene c-MET sobreexpresado, ¿no? Tiene BRAF
Y se supone que afatinib es un inhibidor de segunda generación que tiene un poquito más amplio el espectro de inhibición, porque tiene inhibición de EGFR1 o EGFR, HER1, HER2, HER3 y HER4, pues, ¿no? Entonces, yo estoy pensando que en un futuro puede ser mecanismos de resistencia a los lados y por eso le di ese inhibidor. Los otros inhibidores de segunda y de primera generación, como el gefitinib, pues tienen menos actividad, o sea, son más selectivos y tú crees que puedan responderte más. Ahora, el otro tratamiento, el que dice erlotinib más menos bevacizumab, es basado en un estudio de fase 2, el estudio BELIEVE, y lo que él muestra es que darle la combinación erlotinib más bevacizumab es mejor que solo dar erlotinib. Sin embargo, es un estudio de fase 2, chiquito y bla, bla. Entonces, yo creo que la información, además, cuando tú revisas, el único estudio que sí trató de evidenciar qué pacientes tenían mejor beneficio es el LUX-LONG de AFA. Entonces, que mide de lesión del 19, de lesión del 21, y dice, a los del 19 les va mejor con AFA que con cualquier otra inhibidor de tirosina quinasa. Entonces, por eso iniciamos con eso, ¿no? ¿Qué opinas de los que tienen de cuando haces el estudio y encuentras de mutación, es decir, sin haber sido tratamiento ya tienen mutación? Es un poquito más complejo porque esos pacientes habitualmente tienen un peor pronóstico, eso ya se ha visto en las series retrospectivas. Parece que el 1.4% más o menos de los pacientes tienen esta mutación de novo. Esos pacientes va a ser muy interesante verlos. Ahorita está corriendo un estudio, de hecho, está corriendo un estudio que compara erlotinib o sirmetinib, que es una droga que inhibe T790M, y que también es un inhibidor de EGFR mucho más potente. Entonces, en el análisis de su grupo se llama estudio Flaura, se ve que esos pacientes responden mejor con el osimertinib, pero no sé si va a ser mejor empezar con el inhibidor, con el TKI de primera o segunda generación y luego cambiarte a osimertinib cuando tenga una más alta expresión, o empezar con el osimertinib. A pesar de que tenga mutación, le empiezas tratamiento hasta que falla. Así es, porque si no, no tienes, pues, hasta el momento esa es la información. Y la otra cosa interesante es, si se fijan, le hicimos a esta paciente biopsia líquida que está negativa. Entonces, fue una sorpresa realmente, porque estos pacientes, si tenemos otras pacientes que son metastásicas y que tienen la biopsia positiva, y en esta paciente, no, a pesar de tener gran cantidad de enfermedad, probablemente se deba a que su enfermedad no tiene tanta carga tumoral en DNA circulante y eso haya hecho que saliera negativa. Sin embargo, seguirla en el tiempo va a ser difícil, porque si me progresa y esto, tal vez no necesariamente lance de DNA circulante, y si me progresa, pues idealmente tendría que hacer una nueva biopsia. Entonces, eso me complica un poquito las cosas en un futuro. Lo bueno de todo es que tiene una biopsia relativamente fácil de sacar. Si es que progresa en hueso otra vez, pues tomarla en hueso, ¿no? Pero habrá que ver. Llama la atención, digo, porque es una gran masa que tiene ahí en el ilíaco, ¿no? Con infiltración a tejidos blandos, a los músculos, que no está aventando DNA circulante. Sí, se ve que más o menos el 60 al 70% de las veces, al menos con biopsia líquida y al menos con la tecnología de Guardangel, que es una tecnología pues, muy padre porque es secuenciación de siguiente generación, que mide 73 mutaciones, solo el 60-70% pueden salir positivas, teniendo gran carga tumoral y demás, ¿no? Entonces, eso el clínico lo tiene que evaluar muy bien, porque no necesariamente, por ejemplo, ahorita tenemos un paciente con cáncer de pulmón en otro hospital que no puede hacerse biopsia de pulmón, o sea, y no tiene más que lesiones satélites en el otro pulmón. El paciente tiene POCGOL 4000, es obesa mórbida, tiene un daño pulmonar impresionante, CO2 de 62, con el BiPAP 24 horas, o sea, es una paciente no biopsiable, pero tiene un cáncer de pulmón que le está complicando las cosas. Entonces, en esa paciente, ¿qué hacer? Pues ahí en esos casos tratar de encontrar el nicho de biopsia líquida. Aquellos pacientes que tienen sí positividad, los puedes seguir en el tiempo para ver si te está progresando o no. Entonces yo creo que habrá que buscar muy bien. Hemos tenido una experiencia más o menos de 2 pacientes con cáncer de pulmón, mucha enfermedad, biopsias negativas. El otro es el que vimos recientemente, el mucinoso. Así es. Solo está muy atenuado porque La señora Lidia. diferenciado con un patrón lipídico.
biopsia de pulmón, ¿no? Que vimos que no parecía de primera intención cáncer, parecía algo infeccioso, resultó que sí es algo tumoral. Entonces, captaba poquito, bilateral. Antecedente de muchos tratamientos antibióticos previos, 2 años de evolución, muchos neumólogos, nunca una biopsia. Sí. Que parecía que no, yo creo que fue muy atrevido y fue muy osado el patólogo. Que dijo, sí es un adenocarcinoma, y la verdad es que tenía muy poquito, o sea, muy poquitas horas magníficas. Tuvimos que se volvió a tomar una biopsia, y en esta sí tiene un adenocarcinoma, donde predomina el patrón lepídico, es decir, un patrón de motor alveolar. Sí, claro. Y sobre todo mucinoso, eso tiene. Cata un poquito. Sí, cata muy poco. Yo creo que también, de este caso aquí, importante para los internos, o sea, llamar mucho la atención acerca de los pacientes que tienen este tipo de presentación. Lo vemos en otros cánceres también que tienen enfermedad metastásica y a veces detectamos ahí el cáncer, ya comentaste, óseo. Es un paciente que tiene dolor óseo, que no se da un tratamiento convencional. Hay que estudiarlo más a profundidad, ¿no? El dolor óseo es un síntoma que debe prender las alarmas siempre, ¿no? El dolor que te despierta en la noche, que no cede, que con el ejercicio empeora, algo está sucediendo ahí, ¿no? No siempre es cáncer, desde luego, ¿no? Pero estamos siempre obligados a un paciente que lleva meses con un dolor y que no mejora, y estudios si hay equívocos, ¿no? Sí. Ya estaba, ¿no? Desde perspectiva siempre es más fácil verlo, ¿no? Una gran destrucción, o sea, ahora es un diagnóstico muy tardío que está creciendo en la nariz de los clínicos, ¿no? Y ahí tenemos que tener mucho la sospecha de que algo más está sucediendo. Sí, yo creo que eso al final del día es como lo más importante del caso clínico. Inclusive la paciente es médico, ¿no? Y dejó desapercibido ese dolor tan importante que tenía. Yo creo que, como dice el doctor Acosta, si ustedes dudan del diagnóstico, tiene dolor y tiene molestias y esto, háganle algo dirigido hacia la molestia del paciente. Habitualmente van a encontrar algo, y nosotros hemos encontrado etapas tempranas de tumores que les haces por otra cosa, bueno, y los operas, ¿no? Pero la idea es que a lo mejor esta paciente con todo y todo hubiera sido enfermedad metastásica desde el inicio, no pasa nada, ¿no? Pero si es diferente la carga tumoral, el pronóstico del paciente mejora mucho si tú lo tratas de manera temprana. Entonces, la moraleja es un diagnóstico oportuno y un tratamiento relativamente adecuado. No es fácil llegar a un diagnóstico y se necesita un equipo multidisciplinario como lo ven ahora. Lo ideal es eso en la medicina. Yo creo que en este hospital estamos tratando de hacer las cosas en ese sentido y juntos se puede más, ¿no? Juntos. Ahora, Jorge, ¿qué opinas? ¿No? O sea, empezar con una placa así, nosotros lo vemos por ejemplo en el paciente de urgencias y tiene su plaquita simple, no, está todo bien, o sea, como que la tecnología actual nos ofrece mucho más posibilidades diagnósticas. No es que de entrada vamos a hacer a todo el mundo resonancias magnéticas, ¿no? Ni resonancias, pero yo creo que sí el índice de sospecha también ahí tiene que ser alto, y también para hacer estudios más sofisticados a una simple placa, ¿no? O sea, el papel actual de la placa simple de ósea, como estudio de tamiz, por llamarlo de alguna manera, estudio de primera elección, ¿cómo ves? Incluso, por ejemplo, para una sospecha de fractura costal, ni siquiera la placa simple está muy limitada en comparación con la tomografía. Normalmente la sospecha, pues, de inicio sería quizá el estudio, bueno, se emite más radiación, pero no puede dar mucho detalle la tomografía. No vimos a una resonancia. En este caso, la resonancia, por la sospecha de que había pinzamiento acetabular que no había mejorado ni con la cirugía ni con la terapia que le dieron. Ahora, llegó a cirugía esta paciente, ¿no? O sea, la verdad es que eso sí llama la atención, una biopsia. Bueno, no sé. La artroscopía muchas veces es limitada, estás viendo, ¿no? La superficie articular. El ortopedista siguió en el reporte de la resonancia previa.
y si lo orientaba a algo de configuración, bueno, daño creativo, pues lo quiero a favor. Cuando dice, está limitado el campo a ver sobre la articulación, la lesión era aceptable con toda la resta. Esta paciente, cuando la biopsiaron y le dijimos que era del pulmón, todavía no sabíamos que el PET estaba positivo. Y la biopsia, el diagnóstico se hizo en la biopsia de hueso. Después se planteó hacerle la biopsia de pulmón. Y yo siempre pensé que estaba, pues si ya tenía un PET positivo ahí y una depresión de diagnosticado metastásico, estaba de más. Iván estaba pensando en que se le hiciera obtener tejido ahí para hacerle todas las operaciones. Cuando la biopsia es endoscópica, el material que se obtiene es bien poquito. Y aquí lo que hicimos fue tomar el tejido de la metástasis y en la metástasis hicimos la mutación de GFR. Habitualmente cuando la biopsia se somete a descalcificación, el DNA se acaba, pero cuando se somete a descalcificación con ácido fórmico, cuando se usa un quelante como el que nosotros tenemos en los Creosoft, se preserva bien el DNA. Entonces, también es muy importante que si lo puedes hacer en la metástasis, la prueba molecular y esto es un ejemplo. Dejamos lo del pulmón para hacerle el ALK, era menos células ahí, y la mutación de GPR se hizo en la metástasis ósea. Y de verdad, aquí, esto lo único que indica es que hay que tener cuidado de los tejidos. Si uno tiene cuidado con el tejido, lo trata bien, ¿sí? lo descalcificas con un quelante, no con ácido fórmico, entonces se conserva el DNA y puede servir para todas las enfermedades. De hecho, eso fue una enseñanza para mí, un poquito, en el buen sentido, porque uno está pensando a lo mejor en centros de patología convencionales, ¿no? Y Sergio pensó adelante como el clínico, pues, ¿no? Entonces pensó en las pruebas moleculares. De hecho, un poquito también me sirve de enseñanza, igual obtener la biopsia más fácil seguramente, pero sobre todo para los clínicos, me refiero a los neumólogos. Muchas veces ellos, igual que nosotros nos empecinamos en hacer muchas veces broncoscopías cuando están de más, por ejemplo, ¿no? Si no tienen una indicación como sangrado o obstrucción, bla, bla, nos empecinamos en hacer estudios que a veces con una biopsia del sitio relativamente más fácil de tomar, pues con eso tienes un diagnóstico y además tienes un diagnóstico a la larga predictivo de respuesta como las pruebas moleculares, ¿no? Entonces yo creo que esa es la enseñanza también de hoy. Siempre tenemos que buscar la forma más sencilla de obtener tejido de suficiente calidad y que sea lo menos agresivo para el paciente, ¿no? Pues si no hay más, gracias. Excelente charla. Gracias por su asistencia. Gracias a todos.